Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy, en la primera parte del programa, estaremos conversando con el periodista Eleazar Díaz Rangel, director del diario Última Noticia, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Eleazar? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación. En la segunda parte estaremos conversando con el diputado Miguel Pizarro, del partido Primera Justicia. Hoy Última Noticia publica un suplemento con motivo del 15 aniversario de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del referéndum precisamente que en 1999 le dio pues la aprobación popular a la Constitución, al proyecto de Constitución que quienes formamos parte de la Asamblea Nacional Constituyente en esa época presentamos ante los ciudadanos, ¿no? Me gustaría que habláramos un poco de ese tema, Eleazar, porque Sí, bueno, no. tú eres un hombre que maneja mucho la historia, ¿no? Y sobre todo la contemporánea. Sí. Y nosotros hicimos además un foro hace 15 días. Me invitaron, no pude ir por razones de sí, salud, estaba un poco afectado. Sobre esa materia. Yo creo que esa Constitución, si no tuviese ningún otro mérito en relación a su contenido, que por supuesto son sobrados, bastaría uno para valorar su importancia y trascendencia. Que la negra Antonio Muñoz en ese foro dijo que lo más importante de la Constitución es haber politizado a los venezolanos. Eso sería uno de sus efectos, pero esa Constitución, como tú lo sabes bastante bien, en todo caso, mejor que yo, vivió un proceso simultáneo en la calle de discusión de la materia. Yo participé en varios foros. Sí, cómo no. Y había buzones en todo el país recogiendo propuestas, sugerencias de la gente. Había hasta un camión constituyente, yo recuerdo, recorriendo el país. Sí, Darío Viva fue el responsable de organizarlo, ¿no? Es decir, que ya desde ese punto de vista, ninguna otra constitución venezolana contó con la participación popular como esta. En segundo lugar, como bien sabido, pues es producto de un referéndum que no había ocurrido nunca en América Latina, y de eso es lo que se cumplen ahora 15 años, cuando el pueblo la ratificó por una sólida mayoría. Y en tercer lugar, la primera edición de esta Constitución es superior cuantitativamente a la suma de las 26 constituciones anteriores. Desde 1811 hasta 1961, que fue la de más larga duración, que es la que se aprueba después de la caída de Pérez Jiménez. Había un Congreso más o menos consensuado, a pesar de que estaban los cuatro partidos, y lograron esa Constitución. Esa duró 40 años y fue la que más se editó. Sin embargo, la suma de las 26 es menor de la primera edición de esta Constitución, que hoy en día ya lleva más de 10 millones de ejemplares. Yo me pregunto si hay una Constitución en el mundo, aún de países con más alta población, que haya impreso tanta gente, tantos ejemplares. Y el otro elemento que lo vincula al pueblo es que hay demasiadas demostraciones de cómo la gente estuvo vinculada a esa Constitución, la cita, sobre todo en los primeros años en los programas de radio, señalando sus derechos, como nunca había ocurrido antes. Tú sabes que a mí me hicieron una entrevista para el Correo del Orinoco, el fin de semana, salió ayer precisamente sobre el tema constituyente, sobre el proceso constituyente. Yo decía ahí casualmente que una de las cosas que me llama la atención es que ya la gente uno no la ve con la Constitución al bolsillo como era muy común ver. Porque precisamente se produjo un proceso de politización y la gente tenía en la Constitución un instrumento de defensa, ¿no? Esos primeros años, que coincide con ese elemento que tú señalas, tú lo veías a los buhoneros vendiendo la Constitución como cualquier otro producto de primera necesidad, y lo vendían era porque evidentemente tenía compradores, ¿no? De manera que ninguna Constitución en Venezuela y pocas en América Latina han tenido tanta difusión y tanta vinculación con la gente, con la sociedad en general, como esta de la cual celebramos ahora 15 años, ¿no? Las virtudes y los defectos de la Constitución, en tu opinión, Eleazar, ¿en qué nos equivocamos los constituyentes? ¿En qué fuimos conservadores? ¿En qué hemos podido ser mucho más audaces? Ya estás hablando del contenido de la Constitución, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que uno, no el más importante, pero haber eliminado la capacidad del Estado de contribuir al financiamiento de los partidos políticos fue un error, y hoy en día pareciera que todos están de acuerdo en que eso debe ser corregido. Yo coincido contigo en eso. Y esa vez, cuando se discutió... Bueno, lo que pasa es que en aquel momento, Eleazar, fíjate que había toda una aprehensión frente al tema porque
la gente estaba muy cansada de los partidos políticos, le achacaba a los partidos políticos la responsabilidad de todo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, por Sí, supuesto, era así. darle dinero a los partidos para que hicieran política era como un contrasentido en aquel momento, pero Claro, la verdad el pastel es dinero, comérselo, ¿no? de tomar ese dinero lo conseguían de algún lado, ¿no? Por supuesto. Y ese lado no era un lado Muy inocente santo, ni ¿no? ingenuo, Así es. exacto. Así es. Entonces yo creo que ese fue un error desde el punto de vista político. Ahora, le han señalado el problema de las dos cámaras. Así es. Yo ahí tengo dudas, ¿no? Sobre si realmente es tan importante que un poder legislativo tenga la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. Claro, la mayoría de los países en el mundo funcionan así, y Venezuela siempre fue así, con la excepción de la Asamblea Nacional Constituyente del año 47, cuando la revolución, entre comillas, la revolución de octubre. Pero quizás esa sea una de las observaciones más discutibles y sensatas que se han formulado. Está lo de la capacidad de relación. Yo no creo que eso sea, digamos, un error, por cuanto tiene un elemento que no existe en ninguna otra constitución, que es la capacidad de revocatoria. De manera que de alguna u otra manera hay una compensación ahí. El 350, ¿cómo ves tú el 350? Es un artículo que ha debido aprobarse tal cual. Ese es el que se refiere al derecho a la rebelión prácticamente, ¿no? Cuando se violente la Constitución. Tú sabes que a mí me han dicho, y como tú estuviste en ese, en el centro de los debates, que pareciera que esa Constitución estaba siendo redactada y aprobada desde la oposición. Exacto, y por gente que pensaban que serían de oposición. Y en efecto uno consigue algunos artículos que revelan eso, ¿no? Que no era para gente que iba a estar en el poder o que estaba en el poder. De manera que seguramente esa reacción estuvo signada por ese factor. Bueno, y por eso ha generado, no digamos confusiones, porque no es que haya confusión, sino que hay intentos de utilizarlo como un trampolín para estimular la desestabilización de un gobierno y buscar vías, atajos distintos a lo que están precisamente establecidos en la Constitución. Ahora, Eleazar, hay un tema que tiene que ver con la teoría y la práctica, es decir, el proyecto de país que está dibujado en la Constitución, sí, y el país que tenemos. ¿En qué se parece el país que tenemos a ese proyecto de país y en qué no se parece o en qué se diferencia? Bueno, eso sí es más... Eso es más de fondo, pero es interesante. Más de fondo. Sí, claro que es interesante. Porque yo creo que ahí está, se hizo un esfuerzo por dibujar el país que deseaba la mayoría, no todas los constituyentistas, ¿no? Que ni siquiera se podía decir que era un proyecto de un país o de una economía socialista, porque allí no está, creo que fue Giordani el primero que en alguna oportunidad dijo que era más difícil avanzar hacia el socialismo o es un proceso de transición al socialismo con una constitución que ni siquiera mencionaba esa palabra. De todas maneras, allí hay tantos avances sociales, tantos cambios estructurales y vías para que el Estado intervenga en cambiar la economía, que yo creo que ha sido, es uno de los méritos más importantes, independientemente de que no se haya cumplido. Y no se ha cumplido porque por todos los errores cometidos y por el tiempo transcurrido. Pero yo creo que es un proyecto. Ahí está un proyecto del cual se han estado cumpliendo muchas de sus contenidos, de sus disposiciones y otras que están en camino, ¿no? Hay un tema también interesante, y en el caso de nosotros, porque somos periodistas, el de la libertad de expresión, cómo Sí. fue manejado ese debate. Sí. Por ejemplo, fíjate, yo recuerdo, como anécdota, ¿no?, que propusimos la posibilidad de incluir el derecho a la información entre aquellos derechos que no podían ser limitados en estado de excepción. Y hubo constituyentes que no estaban de acuerdo, incluso de la directiva, que me combinaron a que retirara la propuesta. Yo dije, no, derrótame en la plenaria, y se aprobó. Ahora, yo creo que es un error. Se aprobó, Vladimir. claro, pero se aprobó. Fíjate, Sí, claro. hay que ver, ¿no? Yo lo he criticado. Ajá. Ahora, también está el tema, por ejemplo, del derecho a la información veraz, que también es polémico, ¿no? Oportuno y veraz, sí. Oportuno y veraz. Y sin censura. Bueno, a propósito de esa censura, tú sabes que hay dos artículos de la Constitución que establecen la misma prohibición. Lo mencionaste en tu columna ayer. Sí.
yo no entiendo cómo eso pasó, porque una de esas proposiciones, la segunda, que es un artículo 100 y pico, lo propuso Claudio Fermín, pero ya estaba aprobado antes. Y sin embargo, se establece la prohibición de la censura previa en funcionarios del Estado. Así es, que tienen el derecho a informar sobre la actividad de su cargo. Eso es, que me parece un error también, esa absoluta libertad. Imagínate tú un funcionario de defensa, porque soy un funcionario, ¿no? Que tenga capacidad de informar cuestiones que son, que tienen que ver con la integridad territorial o con la soberanía, etcétera, o con las disposiciones internas de la Fuerza Armada. Desde el punto de vista constitucional podría hacerlo y no tiene sanciones, pero podría ser hasta incluso traición a la patria en algunas circunstancias, ¿no? De manera que yo creo que ese fue un exceso de libertad ¿Tú sabes qué creo yo, que se aprobó allí? En esos temas, ahí faltó quizás digerir muchas de estas materias, ¿no? Discutirlas con mayor amplitud. Lo que ocurre es que yo creo que fue un tiempo muy corto el de la constituyente. Yo creo que fue muy poco tiempo, ha debido durar un año por lo menos, pero en 6 meses nosotros almorzábamos allí. Bueno, recuerdo que en plena aprobación comíamos allí. Miquelena, caramba, era en eso muy exigente, ¿no? Sí. No solo Miquelena, la directiva, Aristóbulo, Isaías Rodríguez, ¿no? Que también estaban allí. Sí, entonces hubo como una especie de fast track para la aprobación de la Constitución y quizás eso impidió... Claro, madurar más algunas materias, ¿no? Sí. Sí, no, posiblemente eso es lo que explica alguna de esas, vamos a decir, fallas que pueda tener o que tenga la Constitución. Sin embargo, fíjate, hay sectores que están hablando hoy en día de una constituyente. Y hay muchas cosas que debería corregirse la Constitución. El tema está en que quizás una constituyente tiene algunos riesgos, ¿no? En primer lugar, confundir el objetivo que tiene la constituyente con otras cosas, ¿no? Sí, sí. Y en segundo lugar, que esta Constitución que tiene defectos pueda también ser modificada de manera inconveniente para las mayorías, ¿no? Ese es el caso de una asamblea. En el caso de una asamblea constituyente. Eso es riesgoso, sobre todo en este periodo, con las circunstancias que vive, particularmente su economía. Pero lo que sí es posible y a lo mejor y seguramente conveniente es pensar en la reforma. En una reforma, eso es distinto, eso es otro tema. Claro, que yo creo que el propio presidente Chávez comentó eso en alguna oportunidad, pero no es por eso que sea necesario, sino porque ha habido argumentación de varios constitucionalistas, mucha sensatez, que han planteado la conveniencia de una reforma. Tenemos que hacer la pausa. Me gustaría que al regreso me respondieras, ¿por qué crees tú que fue derrotada la reforma del año 2007? Vamos a la pausa, ya venimos con Eleazar Rangel, director del diario Última Noticia.